Bien, en el día de hoy nos acompaña Julián Aguilar. Julián es miembro fundador del programa de psicología de la Universidad de Antioquia, es practicante del psicoanálisis. Julián es una referencia obligada en la ciudad de Medellín en lo que tiene que ver con el psicoanálisis. Le agradecemos a Julián su presencia, su tiempo, su disposición para compartir con nosotros este espacio, este tiempo. Y luego de presentarle a mi compañero Sergio, quisiera empezar, Julián, preguntándote acerca de la presencia de, si se quiere, un poco la presencia que ha tenido el psicoanálisis en la ciudad de Medellín, es decir, respecto a lo que fueron para vos los inicios de tu práctica docente, en qué ha cambiado, cómo podríamos pensar la presencia del psicoanálisis en la universidad, el psicoanálisis como una posibilidad, digamos, para muchachos que están formándose en psicología. ¿Qué nos podrías decir de esos cambios, de esos grandes hitos que se han presentado en la ciudad de Medellín, especialmente en la universidad, tomando en cuenta incluso las reformas curriculares a los cuales ha estado abocado el programa de psicología? Sí, por supuesto, yo voy a tratar de recordar y recordarme para poder avanzar en esa dirección. Me disculpan si hablo en primera persona, pero es que no encuentro otra manera de hacerlo. Lo primero que yo puedo decir que me ocurrió a mí estando en el Colegio San Ignacio en el centro fue un encuentro una tarde después de terminar las actividades académicas en la biblioteca con un librito de Freud donde había un artículo que a mí me encantó. Yo lo leí y ese artículo me gustó muchísimo, me atrapó. Por supuesto, tuvo que pasar un buen tiempo para darme cuenta de qué era lo que había ahí. En una primera aproximación simplemente fue un gusto estético, por decirlo de esa manera. El artículo se llama El Moisés de Miguel Ángel y ese artículo es un comentario, el que Freud hace, sobre una obra de arte, una escultura bien importante, pero hay mucho más. Hay mucho más que un comentario sobre una obra de arte. Yo estaba terminando el bachillerato en el Colegio del Centro y me había interesado por Michelangelo, eh, de quien tenía pues una imagen un tanto distorsionada, porque a él se lo considera pues un pintor, siempre la referencia es el techo de la Capilla Sixtina, un escultor supremamente importante, primero entre los grandes escultores europeos e italianos, además un arquitecto en Roma, y han llegado a la exageración que para mí pues tiene más de leyenda que de realidad, de haber diseñado los uniformes de la Guardia Pontificia, esos uniformes que todavía se usan. Miguel Ángel se reconoce a sí mismo únicamente como escultor y no más. Él lo dice de muchas maneras, que fue un escultor florentino. Y voy a poner un ejemplo. En otra escultura muy famosa que está ahí en el
Vaticano, la famosa Pietà, el torso de la Virgen María tiene una leyenda que dice Michelangelo Buonarroti, escultor florentino. ¿Qué es ese más que hay ahí en juego? Pues yo me tomé un tiempo para descubrirlo siendo lector. El tema de Moisés para Freud, para la subjetividad de Freud, como una poderosa figura paterna. Sin exagerar, desde la más temprana infancia, cuando él era un niño judío que estaba aprendiendo a leer en lo que nosotros llamamos la Biblia de su papá, la Torá, es decir, los 5 primeros libros donde está la ley, aparece Moisés. Y no solamente aparece Moisés, sino aparece la identificación infantil de Freud con Moisés. Y ese tema va a recorrer su vida y su obra. ¿Cuándo pude darme yo cuenta de eso? Por ejemplo, cuando estuve estudiando con mucho detalle la interpretación de los sueños. Luego de la interpretación de los sueños, pues el asunto del padre, el tema del padre y su función está presente en Tótem y Tabú, que es otra obra muy importante. Luego viene este artículo, que si no recuerdo mal, es un artículo más o menos de la época de la guerra europea del 14 al 18. No tengo en este momento pues en la memoria el dato. Y finalmente se llega a un artículo que a mí me parece muy, muy importante, que es el final. Freud, en 3 ensayos, construye lo que él llamaba una novela histórica. Moisés el hombre, que es una expresión tomada del texto sagrado, Moisés el hombre, repito, una novela histórica. Entonces, ¿por qué empiezo yo por ahí? Porque en mí ocurrió un paso inicial que yo lo llamo lector de Freud. Y tengo que decirlo con toda claridad. Cuando uno lee un autor, el que sea, es simplemente un lector. Y si le va bien en la lectura, hace una experiencia estética. Es decir, hay un disfrute de la lectura, siempre y cuando que la sensibilidad del lector pues no esté embotada, no esté distorsionada por algo. Todos hemos escuchado en ocasiones esta frase: el libro que me recomendaron, que es una obra maestra, se me cayó de las manos. O sea, no hubo un encuentro entre el libro y el lector. En el caso mío, estando en el colegio, pues fue una primera aproximación como lector a la obra de Freud. Esto era pues ya el final del año 68. Yo creo que tenía 18 años recién cumplidos. Y en el año 69 llegué a la Universidad de Antioquia a estudiar. Ya en ese año 69 o 70, 2 profesores que venían de la Universidad Nacional de Bogotá se habían formado como psicólogos allá, vinieron a trabajar a Medellín. Los profesores eran Juan Fernando Pérez y Joel Otero,
Yo tuve oportunidad en el año 70, si no recuerdo mal, de conocerlos. Yo fui alumno de una de las clases de Joel y pasado pues un tiempo me hice amigo y él me invitaba a estudiar. Como anécdota, recuerdo que el primer ensayo que yo leí de Lacan, el primer escrito, se llama La cosa freudiana o el sentido del retorno a Freud en psicoanálisis. Entonces, lo que quiero decir es esto, no confundir el psicoanálisis ni el psicoanalista con el lector. Leer es muy importante y ojalá uno tenga la posibilidad en la vida de muchas lecturas. De todas maneras, por tantas que sean, es apenas una partecita muy pequeñita de lo que yo llamo la memoria de la especie puesta en libro como palabra escrita. ¿Por qué digo eso? Porque en la Universidad de Antioquia, que yo conocí en ese momento como estudiante, ciudad universitaria todavía en construcción, pues había personas que creían que leer a Freud con cuidado, comentar a Freud era suficiente para autorizarse como analistas, y eso no es así. En un segundo momento, eh, hacia 1980, fíjense pues que yo ya doy un salto de muchos años. Yo ya era profesor vinculado a la universidad, ya llevaba 5 años ahí. Efectivamente, Joel, junto a otros amigos muy queridos, eh, me invitó a la creación del programa de psicología que iba a tener una orientación psicoanalítica. Yo puedo decir hoy con toda tranquilidad que por no tener las cosas suficientemente claras en 1975, hubo mucha confusión, sobre todo al comienzo. Y esa confusión me parece que va en una dirección, creer que los psicoanalistas se forman en las universidades. Y eso tampoco es así. Decía 1980, pues mi hijo mayor, que se llama Nicolás, todavía no había nacido. Mi esposa María Victoria estaba embarazada y estábamos esperando el primer hijo. Y eso coincidió con un evento que fue importante para mí, fue significativo para mí. Se creó el departamento de psicología como departamento en una facultad nueva, que era la Facultad de Ciencias Sociales, y por sustracción de materia, voy a decirlo así, no había quien asumiera la jefatura del departamento, y entonces un profesor amigo, bien amigo, antropólogo, Hernán Henao, muy preocupado, me buscó en diciembre de ese año 80 para decirme que habían pensado en Joel Otero para que fuera jefe del departamento y que él había declinado esa invitación, esa oferta. Y efectivamente, en unos meses más, por decir algo, 6 meses más, algo así,
Joel ya renunció a la universidad, se desvinculó de la universidad. Entonces, pues sí, estuve en el grupo inicial, voy a recordar los nombres. Joel, pues que era la persona que tenía más trayectoria. Mauricio Fernández, que en esa época estaba estudiando medicina. Jorge Betancourt, un médico muy bueno, también era estudiante de medicina. Francisco Lopera, estudiante de medicina. Y yo, eh, que en esa época, 1975, estaba terminando el pregrado de sociología en la Universidad Autónoma Latinoamericana. Desgraciadamente, por esos conflictos que han sido una constante en la Universidad de Antioquia que yo conozco desde antes de ingresar a ella, cuando todavía estaba en el Colegio San Ignacio en el centro, los disturbios una y otra vez por una razón, por esto, por aquello, crearon un conflicto entre el rector de la época, el doctor Luis Fernando Duque Ramírez, un médico salubrista muy importante, y profesores del programa de sociología. Entonces, el lío, hasta donde yo recuerdo, es que muchos de esos profesores que venían de Bogotá de estudiar sociología en la Universidad Nacional habían terminado ya su pregrado, pero no se graduaban, no escribían el trabajo de grado. Entonces el rector les puso como condición que se graduaran, y ellos, como en un acto de rebeldía, digo yo hoy, no lo hicieron. El señor rector los destituyó de la universidad, y un programa de sociología sin profesores pues no puede funcionar. Esa era una época muy turbulenta para las universidades colombianas. Estaba hablando de 1971, 72, 73, donde ocurrieron acontecimientos terribles que jamás debieron haber ocurrido, ni en la Universidad de Antioquia ni en el país. La muerte de un muchacho, llevan el cuerpo de ese muchacho a la rectoría y todo termina con un incendio de la rectoría de la Universidad de Antioquia. Eso es una cosa increíble. Eso muestra pues la brutalidad, pongamos ese adjetivo, de la que somos capaces de llegar los seres humanos en ciertas circunstancias. Bueno, entonces vuelvo al asunto. Para los años 80, cuando iba a nacer mi hijo mayor y yo ya estaba asumiendo la primera jefatura del departamento de psicología como departamento, busqué un analista, una persona pues con un recorrido amplio en Medellín, una persona prestigiosa, y yo hice un primer tramo de análisis que, visto pues en perspectiva, me sirvió para elaborar un duelo por la muerte de mi papá. Mi papá murió muy rápido en un accidente. Yo no había cumplido 15 años, y prepararme también para asumir la paternidad y esa función simbólica de jefe de un departamento que tenía serios problemas con el Ministerio de Educación, con el ICFES, etcétera. Afortunadamente, como todo en la vida, los asuntos se fueron resolviendo.
yo hice un primer tramo de análisis como de unos 2 años y medio más o menos. Y en el año 1985 yo tomé la decisión de proponer mi nombre para las personas que me quisieran buscar. Y en compañía de unos amigos que me conocían, alquilábamos María Victoria y yo unas horas en la famosa Casita Azul, ahí muy cerquita al primer Parque de Laureles. El apartamento nuestro quedaba ahí sobre la Circular Quinta, es decir, estábamos como a 300 metros de la famosa Casita Azul. Y ahí estuvimos un tiempo. Ahora, en el entretanto, pues volvamos 1981, 82, 83, empezaron a llegar personas que habían estado en Francia e iban a iniciar su trabajo como psicoanalistas en Medellín. Entre otras, una persona, Ramiro Ramírez, que había sido profesor en el departamento de sociología, que fue uno de los que salió de la universidad en la ocasión ya dicha. Él regresó a Medellín y empezó su trabajo como analista. Y muy rápidamente eh, hubo dos convocatorias, una a los carteles psicoanalíticos de Medellín. Yo no logro precisar ahora la fecha, 1983, 1984, algo así. Y la propuesta era utilizar ese dispositivo llamado cartel en la escuela que dirigía el doctor Lacan en París. Por supuesto, ahí hice pues un trabajo eh, de tipo teórico, largo, pero también un amigo, un colega que hacía parte del departamento, Luis Fernando Palacio, estaba regresando de Francia, de haber hecho allá unos estudios que serían como el equivalente a una maestría entre nosotros. Luis Fernando hizo una formación básica en historia y filosofía, si no recuerdo mal. Fue a Europa a analizarse, regresó de Europa otra vez al departamento y él me invitó a participar en lo que en ese momento se llamó la Fundación Freudiana de Medellín, que tenía un vínculo con un señor muy importante, muy prestigioso en París, llamado Jacques Alain Miller. Entonces, ¿por qué digo yo esto? Porque es que además pues, de pasar por el análisis personal, si uno está interesado en el tema de la formación como analista, pues además de explorar eh, su subjetividad, su subjetividad inconsciente, ahora vuelvo sobre esto, pues necesita trabajar con otros, uno no está solo en el mundo. Entonces creo yo que parte de la función, no es la única, por supuesto, de las instituciones analíticas, llámense como se llamen, instituto, sociedad, asociación, escuela, es trabajar con otros, hacer una pequeña comunidad de trabajo para poder avanzar en una disciplina. Voy a decir otra impresión que yo tengo de esa época, que
creo que ya le había comentado a Jorge Andrés en una llamada en estos días. Medellín en ese momento, hacia 1983, 84, 85, tenía el llamado psicoanálisis en ebullición. Yo utilicé en la conversación con Jorge Andrés una palabra que puede que ya esté en desuso, pero era la palabra que utilizábamos en la adolescencia. En Medellín hablábamos de gomas. El fútbol en Medellín era una goma en los años 60. En el colegio, pues mis compañeros jugaban fútbol y ponían pues una pasión en ese juego increíble. Yo me apasioné más por el béisbol que por el fútbol y disfruté jugar béisbol en la Liga de Antioquia y fue muy entretenido y tuve pues un gran entrenador, un gran manager que venía de los Estados Unidos, un señor cartagenero llamado Luis García Salcedo, que fue el entrenador 3 años del equipo de béisbol del colegio en la categoría juvenil. Bueno, entonces, qué pena pues hacer esa extrapolación como tan burda. Me parece a mí que Medellín en esos años 80 era un hervidero del psicoanálisis. Había una goma, había una pasión, pues por leer a Freud, sí, también por leer esa obra tan importante de la señora Melanie Klein, Freud, Melanie Klein, y se estaba empezando a conocer algo del trabajo de Lacan. Y para ser pues preciso, los escritos, les voy a contar una anécdota. La primera edición de escritos de Lacan que llegó a Medellín, siglo XXI, tenía este título, Lectura estructuralista de Freud. O sea, no venía como escritos 1, sino lectura estructuralista de Freud. Y pues esa edición rápidamente la recogieron y luego publicaron ese primer libro, Escritos 1, donde estaba el homenaje que a 100 años del nacimiento de Freud en Viena hace el doctor Lacan con La cosa freudiana o el sentido del retorno a Freud en psicoanálisis. ¿Por qué digo esto? Porque los llamados seminarios de Lacan empezaron a aparecer mucho tiempo después. Eso es lo que yo recuerdo. Entonces, una goma se va a volver en un camino posible que se puede recorrer si hay un deseo, si hay una voluntad y hay un trabajo muy largo que no termina. Entonces, permítanme recoger mis palabras. Si a mí me preguntan hoy, Julián, para usted el psicoanálisis, ¿qué es? ¿En qué consiste? Pues yo lo digo de una manera muy sencilla. El psicoanálisis es un invento de Freud. Y enseguida añado, Freud inventó un tratamiento anímico. Freud inventó un tratamiento de procesos psíquicos, porque él hace una separación, esa fue la formación que él recibió,
entre la realidad material y la realidad anímica. Creo que se entiende pues cuando digo realidad material. Pensemos en lo que se llamaba las ciencias de la naturaleza. Las ciencias de la naturaleza, pues además de la física, de la química, de la biología, la matemática está en otro lugar, tiene que ver con el estudio de la Tierra, de la historia de la formación de la Tierra como planeta. Y esa es una historia muy larga, ¿sí? Cómo aparece la vida en un planeta llamado Tierra. ¿Qué pasa en los océanos primitivos de la Tierra? ¿Cómo es posible que aparezcan las algas verdeazules y que pasen muchos años, que a mí todavía no me caben esas cifras en la cabeza? Es decir, si a mí me dicen 100 años, pues yo más o menos entiendo, pero si a mí me dicen 1 millón de años, o 5 millones de años, o 4.000 millones de años, yo ya no manejo esa cifra. Entonces, en una historia de más o menos 4.500 millones de años, que es lo que piensan los astrofísicos, han pasado muchas cosas y siguen pasando muchas cosas, porque la Tierra no es un planeta inerte. Al contrario, hay unos procesos supremamente poderosos. Entonces Freud tenía esa idea, que es muy del pensamiento del siglo XIX. Se puede estudiar con rigor la naturaleza, pues para eso están ciencias básicas, repito, la física, la química, que para el caso de Alemania, pues en el siglo XIX estaba en su esplendor, la química inorgánica y la química del carbón, ¿cómo es el nombre que tiene? Química orgánica. Química orgánica y la química inorgánica, ¿cierto? Y había algo que estaba surgiendo que a Freud le interesó mucho, el trabajo de Darwin y ese descubrimiento que Darwin, a su manera, y Wallace, independiente, hacen de la evolución de la vida en la Tierra. Entonces, la idea que Freud tenía es los procesos de la realidad anímica, nuestros procesos psíquicos, se pueden estudiar, se pueden investigar con rigor. Sí, entonces él creía que el psicoanálisis, pues además de ser un tratamiento, un invento que él hace, le permite descubrir en la realidad anímica procesos inconscientes que son el fundamento de nuestra subjetividad. Julián, qué pena te interrumpo y agradeciéndote pues, de nuevo la invitación, retomando esto que nos has nombrado y mencionabas un año muy importante que es 1956, donde se hace este homenaje pues, por parte de Lacan a esta fecha del nacimiento de Freud. También aparece situación del psicoanálisis en ese año y aprovechando esta trayectoria que tienes, esto que conoces del psicoanálisis en Medellín, en la ciudad, y pensando en que muchos de nuestros escuchas, los que están viendo el video, son generaciones jóvenes, estudiantes de psicología, que están arrancando, se empiezan a interesar por el psicoanálisis, pensando en cuál es la situación del psicoanálisis hoy, 1926, frente a esto que nos cuentas, por ejemplo, de un psicoanálisis en ebullición, de un hervidero del interés por el psicoanálisis, de la fundación del programa de psicología que se pensaba con una orientación hacia el psicoanálisis. ¿Qué decir hoy del psicoanálisis, digamos, en la universidad más que todo, que es la experiencia que tenemos más cercana en la Universidad de Antioquia? Hoy todavía se encuentra esa unidad
o esa psicología orientada por el psicoanálisis, o más bien hay distancias, y cómo es el lugar hoy de las comunidades de trabajo, que me pareció muy interesante eso que mencionabas, que las instituciones con los distintos nombres que tienen, si es corporación, asociación, foro, instituto, lo que sea, pues lo que se buscaba era ese trabajo con otros. Hoy todavía ves que se da esto, el trabajo con otros, esta comunidad, o notas que el psicoanálisis en la ciudad ha variado en esos términos y quizás ya no hay la ebullición o el hervidero actualmente. Sergio, mira, yo te doy una opinión personal. Todo lo que he dicho hasta ahora en 36 minutos son pareceres, son opiniones mías. Yo no estoy revelando la verdad última porque no creo que exista la verdad completa. Nos aproximamos a la verdad. Y voy a decir algo, es que Medellín en los años 60, en los años 70, en los años 80, no es igual a Medellín hoy 2026. La impresión que yo tengo, separado ya pues de las instituciones analíticas en la ciudad, más o menos en la época de la pandemia, de pronto en el año 2021, si no estoy mal, eh, yo renuncié al foro, que fue la última institución en la que estuve un tiempo, habiendo pasado pues por muchas. No, a mí me da la impresión que el psicoanálisis hoy no es una goma, no está en ebullición. Más bien la idea que yo tengo es que el psicoanálisis ha pasado a un segundo plano, que hoy en lo que llamamos el mundo occidental, estoy pensando pues en Europa, estoy pensando en los Estados Unidos, estoy pensando en Canadá, sobre todo la parte francesa del Canadá. Estoy pensando en países como México, donde hay una tradición muy larga, como Argentina, donde también hay una tradición muy larga y ahí la influencia de Melanie Klein fue fundamental. Brasil, Colombia, pues con un epicentro aquí en Medellín. De Medellín se fue, eh, como dice uno, se fue expandiendo hacia Bogotá, hacia Pereira, incluso hacia Pasto. Yo conocí algo de eso en Pasto. Eh, no, eso ya no es así. Yo tengo la impresión que hoy es el mundo de las llamadas neurociencias, y dentro del campo de las neurociencias pues habría que tener en cuenta algo que es reciente. Es que no es solamente pensar el sistema nervioso central. Freud, como médico neurólogo, pues conocía la parte macro, la anatomía, pero conocía también la histología y la embriología, y sobre todo, la fisiología del sistema nervioso central. La investigación de Freud parte de ahí. Por ese camino va a llegar a la neurosis, que en ese momento era la llamada histeria, como dice uno, como la forma más representativa de la neurosis, la histeria. Es decir, si Freud inventa un tratamiento que permite explorar procesos anímicos inconscientes, en cuyo fundamento está el deseo,
y el deseo se conecta con el trauma, con el síntoma, con la angustia, con la culpa, con la repetición. Eh, no, ya hoy no es así. Ya hoy no es así. Yo voy a poner ejemplos puntuales para tratar pues como de hacerme entender, porque es que he dicho una cantidad de palabras y voy a retomar esas palabras. El psicoanálisis es un tratamiento, no hay duda, pero ese tratamiento, esa cura que es particular, que es singular, que es única, debe ser pensada. Y en los seres humanos hay como una característica que se puede observar. Nosotros entendemos algo es con posterioridad. Voy a utilizar, perdónenme que sea tan grosero, hombre, en los carros viejos se decía, tiene la chispa trazada, ¿sí? Carros de carburador, de bujías, bueno, de unas cosas muy extrañas que los mecánicos conocían. Eh, pues el conocimiento y el saber de los seres humanos tiene también la chispa trazada, es decir, poco a poco después nos damos cuenta de lo que vivimos, de lo que pasó. Cuando uno es paciente y está en un análisis, pues uno no está preocupado por entender lo que está pasando ahí. Eso que va pasando, la construcción de una subjetividad, la emergencia de un sujeto de lo inconsciente, después, por lo general después. Es decir, eh, formalmente el tratamiento termina, pero la transferencia sigue produciendo efectos hasta que llega un momento en el cual uno dice, yo ya no necesito esa transferencia para poder vivir mi vida. Yo ya he hecho un recorrido. Yo ya tengo a mi haber una experiencia viva. ¿Qué puedo sacar yo de ahí? Eso se hace después. Entonces, para poder pensar el asunto, se necesita construir un aparato conceptual. Si yo digo transferencia, yo estoy hablando de un concepto. Si yo digo síntoma o digo trauma o digo deseo inconsciente, pues estoy hablando de conceptos. Si yo digo angustia, me hago entender. Entonces el trabajo, pues empezando por Freud, y aquí hay que hacer una distinción. Freud, su invento, su trabajo clínico, su descubrimiento, ir organizando una teoría que a mi manera de ver es insuficiente, queda abierta, es distinto de la historia del psicoanálisis. Es decir, la historia del psicoanálisis no es la historia de Freud y de su recorrido, es otra cosa. Y esa historia, digámoslo de una vez, ha sido una historia, pues, si yo la voy a calificar de alguna manera, digo, conflictiva y triste, porque es la historia de rupturas y rupturas y rupturas dolorosas, de esa sociedad de los miércoles que se reunían con Freud ahí en su consultorio en Viena. Surge una institución que tiene pretensión de ser internacional, al menos en Europa, ¿cierto? Y rápidamente miembros significativos de ese grupo de los miércoles se van distanciando, se van alejando. Adler, Steckel, en fin, pero eso ya hace parte, pues es como de otra historia, ¿cierto? Luego Jung, antecitos de esa primera guerra espantosa que cambió de una manera radical
la vida en Europa y que también va a tener consecuencias en los Estados Unidos, que participa tardíamente en ese conflicto del 14 al 18. Bueno, pero volvamos al tema pues para no perderme. Yo creo que la ebullición, que el auge del psicoanálisis en Medellín, con mucha confusión, empezando pues por confundir el acto de leer con formarse como analista, ya pasó. Ya hoy estamos en otra historia, ¿cierto? Pues yo decía hoy, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta o lo que se tiene en cuenta en la investigación científica en estos campos? Eh, pues la genética tiene un peso muy grande, la genética molecular, haber podido descifrar el genoma humano, haber inicialmente hecho la clonación de un animalito, creo que por escoceses, la ovejita Dolly, etc. Y la fisiología, porque hay una tecnología que permite avanzar en esa dirección. Entonces vuelvo al ejemplo que iba a poner. Freud se interesa por el sueño. Freud es un médico que tiene una formación como médico muy sólida. ¿Sí? Si Freud se interesa por el sueño, planteemos esta pregunta. Una persona se acuesta y dice, tengo mucho sueño. Pero es que tener mucho sueño es, tengo ganas de dormirme. Soñar es otra cosa. Si Freud se pregunta cómo funciona el sistema nervioso central de la persona que está soñando, él no puede responder esa pregunta porque no hay la tecnología. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Echar mano de una tradición que viene desde los egipcios, que viene desde su pueblo, el de Israel, ¿sí? Pasando pues por el mundo griego, por el mundo romano, hasta llegar pues a la Europa de su tiempo. Y vamos a utilizar una palabra que es clásica en el campo de la filosofía, el alma. Tomemos apenas dos puntos de referencia que son muy importantes. La pregunta por el alma está en Platón. Y también la pregunta por el alma está en Aristóteles. Difieren, ¿cierto? Pero cuando hay la posibilidad de investigar el funcionamiento del sistema nervioso central de una persona que está dormida, cuando aparece el electroencefalograma. Y para esa época, los años 50 del siglo anterior, ya Freud estaba muerto. Entonces, creo que se entiende lo que estoy diciendo. En esa época no había condiciones para resolver, para responder de una manera más o menos adecuada a una pregunta. Queda planteado un problema. Y creo yo que con la tecnología, con los descubrimientos científicos que se han hecho, con este asunto del ADN, hombre, de ayuda, Genoma. el genoma humano, se han dado pasos muy importantes adelante, ¿cierto? Y añádanle a eso un asunto que para mí pues es completamente misterioso, porque yo no me muevo en ese terreno, la inteligencia artificial. Pues a mí me hicieron una pregunta que me sorprendió el año pasado. ¿Cómo es posible que haya personas que se conectan con un llamado chat GPT
y crean que el ChatGPT y lo que conversan con el ChatGPT les, ¿cómo dice uno? Les sustituye hacer un tratamiento, Ujú. que puede ser un tratamiento psiquiátrico o puede ser un tratamiento en el campo de la psicología clínica o puede ser un tratamiento psicoanalítico. Yo digo, eso no es posible. La inteligencia artificial y el análisis de datos son herramientas de trabajo muy importantes, muy poderosas, pero para otro tipo de problemas. Los problemas anímicos, los problemas de nuestra vida psíquica no se resuelven ni con análisis de datos ni con inteligencia artificial. Julián, ven, te quería preguntar aquí, interrumpiéndote un poco, acerca de una particularidad que vivimos fundamentalmente quienes pasamos por una institución como la Universidad de Antioquia, y es que, por lo menos en el pensum anterior, se estudiaba psicología, pero tenía una injerencia, tenía una participación muy importante el psicoanálisis. En esta, digamos, pérdida de espacios que ha tenido el psicoanálisis, ¿te parece que le cabe alguna responsabilidad a los psicoanalistas? Y hablo de esta situación, digamos, particular de la Universidad de Antioquia, porque tal vez, no sé qué pensarás, si en nuestra ciudad ha existido una confusión en lo que tiene que ver en la formación de la psicología y la formación entonces de los psicoanalistas. De acuerdo. Y eso nos lleva a un problema, a un tema que para mí es un tema fundamental. Hay confusión, sí. Yo hoy, con los años que tengo y con el recorrido que he hecho, yo no puedo decir que tengo todo absolutamente claro en el campo del psicoanálisis, en el campo de la psicología, en el campo de la clínica psiquiátrica. No, para nada. Yo prefiero decir, utilizando una figura que está en Freud, Freud en algún momento escribe una frase que a mí me pareció muy bonita: ver más allá del muro. ¿Sí? Es decir, hay un recorrido que se hace, un camino que se va recorriendo, unos asuntos que poco a poco se van aclarando, pero se llega a un muro y uno puede ver más allá del muro. Pero lo que está más allá del muro no lo tiene claro, no lo ha conquistado, no lo ha explorado. Y después, al final de la vida, cuando escribe pues sobre Moisés, aparece el tema de esta manera: ver a lo lejos la tierra prometida sin llegar a ella. A mí me parece que el proyecto de Freud ve la tierra prometida a la distancia, sin conquistarla, ¿sí? Habría mucho por hacer en el campo del psicoanálisis. Lo que pasa es que ya hoy, por esto que digo de las neurociencias, de la investigación científica, de la tecnología, pues esto va pasando a un segundo plano. Voy a decir algo que me sorprendió hace unos meses, unos 2 meses. La señora Colette Soler está en París y hay un evento en Madrid, si no estoy mal, y la invitaron a ella pues a hablar de este asunto. Tanto en Francia como en España hay una campaña para prohibir el psicoanálisis en el campo de las ciencias de la salud y poner el psicoanálisis a un lado, como al lado pues de, no sé, la lectura del tarot,
qué sé yo, ¿cierto? Entonces eso muestra que hay un declinar, que no es solamente el auge de las llamadas neurociencias y lo otro que hemos mencionado, sino un declinar. Entonces ahí cabe la pregunta tuya, Jorge Andrés, ¿de qué manera los psicoanalistas, que se suponen pues son herederos de Freud, herederos de Melanie Klein, de Winnicott, de todos esos que hicieron huella, ¿cómo se llama el otro señor húngaro? Como Melanie Klein, que fue muy importante. Bueno, ¿ah? Ferenczi. Exactamente, Ferenczi, Winnicott, bueno, en fin, muchos, ¿sí? Han tenido que ver. Y entonces a mí me da la impresión que es que en el mundo de los psicoanalistas y de las instituciones psicoanalíticas, como pasa en el mundo de los seres humanos, hay demasiadas pasiones y hay demasiado dogmatismo. Y ese dogmatismo cierra y se vuelve excluyente. Creo que yo te contaba en estos días, Jorge Andrés, de la lectura de un libro que a mí me impresionó mucho, escrito por una señora historiadora de profesión, pero al mismo tiempo psicoanalista, la señora Elizabeth Rudinesco, como decimos por aquí. Nosotros no somos franceses ni somos parisinos, a duras penas somos montañeros, hijos de montañeros. Es decir, en todos nosotros hay unos ancestros campesinos que debemos reconocer. Una cosa pues muy especial con la tierra, y hay una paradoja. Campesinos sin tierra y ahora tierra sin campesinos, porque ya los muchachos no quieren ser campesinos. Bueno, dejemos ahí, yo podría decirles Juan Rulfo, El llano en llamas, el primer cuento del llano en llamas, nos han dado la tierra. Eso es bien interesante, pero pongamos eso a un lado y volvamos al tema. Si yo decía que muy temprano empiezan las divisiones, las escisiones, muy dolorosas para Freud, especialmente la separación de Jung, pues Freud había nombrado, había reconocido, había escogido a Jung como su heredero intelectual. Jung se separa, pues eso es muy doloroso, ¿cierto? Este hombre tuvo que enfrentar muchos duelos, muchas pérdidas significativas a lo largo de la vida. Y eso es importante. Entonces hay como un celo, diría yo. Voy a utilizar dos expresiones que en alguna parte me encontré. Hay personas que yo no sé por qué se consideran los guardianes del templo, y además de ser los guardianes del templo, garantizan la pureza de la doctrina. No, eso no. En el mundo del psicoanálisis, a mi manera de ver, eso no tiene por qué tener cabida. Son las pasiones de los seres humanos las que entorpecen las relaciones de las unas personas con las otras, de esta institución con esta otra institución, por la vía de la descalificación. Y eso hace mucho daño, ¿cierto? Julián, una cosita, qué pena ahí con eso que dices, muy interesante con la figura de los guardianes del templo. De alguna manera son tan celosos en cuidar el templo que casi que cierran la entrada a los que vienen nuevos y se va quedando el templo solo. Quería preguntarte, pues, con este panorama que nos das y que conoces muy bien la historia del psicoanálisis acá en la ciudad,
si bien, por ejemplo, en Francia, con lo que decreta la alta autoridad de salud, que es que el psicoanálisis no es recomendado como práctica de salud mental, pues se muestran signos de que el psicoanálisis va saliendo de las instituciones de salud mental. Por otro lado, su presencia en la universidad también arriesga esa casi que desaparición, esa salida. Y te hablo pues como docente que tiene esa experiencia en la Universidad de Antioquia con la llegada del psicoanálisis allá, estuviste en el momento de fundación. Hoy día, 2026 y de aquí a unos 10 años, es posible que el psicoanálisis salga de la universidad también, que deje de tener presencia, por ejemplo, como departamento de psicoanálisis en la Universidad de Antioquia. Eh, la revista del Jardín de Freud parece que ha perdido un nivel de indexación. Uno ve signos también de que el psicoanálisis en la universidad va perdiendo su lugar. Es posible que desaparezca quizás de las universidades. Sergio, mira, lo primero que quiero hacer es decir que tú eres demasiado generoso conmigo. Tú supones que yo conozco la historia aquí en Medellín. No, yo no puedo hacer esas afirmaciones tan categóricas y tan contundentes, porque yo he estado involucrado en un proceso y de verdad es difícil para mí tener una visión, como dice uno, en perspectiva de lo que uno ha vivido. Yo por eso insisto, doy opiniones, doy pareceres, pero eso no es la revelación de la verdad. Sería muy bueno que personas que tienen una formación intentaran hacer una historia de lo que ha sido el llamado psicoanálisis en Medellín, donde yo considero que hay mucho por hacer en un momento en que ya el psicoanálisis está pasando a un segundo plano. Ahora vamos al asunto de la universidad. Las universidades son unas instituciones muy importantes. Las universidades ayudan a la formación de las personas como seres humanos, como profesionales competentes que están en capacidad de resolver problemas y ayudar a otros a resolver problemas. Lo voy a decir con una expresión que puede ser chocante. Cuando uno va a la universidad y se hace un trabajo en la universidad, un pregrado, un posgrado, ¿qué es lo que se está haciendo? La formación del capital humano, que es también capital social, ¿sí? Piensen ustedes en un ingeniero, piensen ustedes en un médico, en personas que tienen pues ya una formación muy avanzada, muy especializada. Eso hace parte de nuestro capital humano, de nuestro capital social. Por eso es triste cuando personas pues con una formación avanzada por X, Y o Z razones se van del país. Medellín como ciudad, Colombia como país, pierde años de formación y eso ha costado muchísimo, ¿cierto? Eso vale la pena tenerlo en cuenta. Bueno, volvamos a las universidades. Las universidades cumplen una función social muy, muy, muy importante. Y las universidades son muy ambiciosas, porque las universidades tienen una pretensión de universalidad en el campo del saber y los conocimientos. ¿Sí? Entonces, para que una universidad merezca el nombre de universidad, tiene que tener una mirada universal. Pensemos, por ejemplo, y hablemos pues de la ciudad de Medellín, la formación de ingenieros.
Pues aquí hay una escuela de ingeniería de Antioquia, muy importante, pero la escuela de ingeniería de Antioquia no es una universidad en sentido estricto, forma ingenieros que en el mundo son considerados técnicos. Si aquí a un ingeniero se le dice que es un técnico, se siente insultado, se siente maltratado, pero esa es la realidad. Piensen ustedes en Nueva Inglaterra, en el famoso Instituto Tecnológico de Massachusetts. Pues allá hay una alta formación en ingeniería y en otros campos, pero eso no es una universidad. En la ciudad de Monterrey, en México, hay un Instituto Tecnológico de Monterrey, pero no es una universidad. ¿Qué es lo que yo quiero decir? En una universidad cabe la historia, cabe la filosofía, cabe las distintas manifestaciones del arte, cabe el mundo de las creencias religiosas, tiene lugar la ciencia, la física, la química, la biología, la matemática. Es decir, es una pretensión, digo yo, muy grande de un saber universal. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, es lícito hablar del psicoanálisis como doctrina, como un campo pues relativamente nuevo de conocimientos, ¿sí? De lo que algunos dirán el discurso, lo que yo llamo la doctrina, el aparato conceptual, incompleto, insuficiente, abierto, que no se puede convertir en dogma. Claro que eso tiene lugar, debe tener lugar en una institución que se llama universidad. Mire, en los años 60 crearon aquí en Medellín, aquí muy cerquita de donde yo vivo, una escuela de administración y finanzas y un instituto tecnológico, EAFID. Pero es que EAFID empezó a llamarse universidad hace poco, ¿cierto? Entre otras, el rector Juan Felipe Gaviria, que fue profesor en la Facultad de Economía de la Universidad de Antioquia, abrió la universidad, como abrieron la Universidad de los Andes en Bogotá. Es decir, cuando, por poner un ejemplo puntual, música en EAFID, hace muy poco, ¿sí? Literatura, sí me hago entender. Entonces las universidades, que así se llaman, tienen esa ambición amplia, esa visión universalista. Pero si uno se va pues a las historias, por ejemplo en Europa, creo que la primera universidad fue italiana. Bueno, en esa época no existía Italia, había ciudades importantes, Bolonia en este caso. Pero ¿cuál sería? Qué bueno averiguarlo, ¿cierto? ¿Cuál sería el primer pensum, como decimos ahora, el primer plan de estudios en la Universidad de Bolonia, cuando apareció? Vea, una anécdota. La Universidad de Antioquia, lo que llamamos hoy Universidad de Antioquia en Medellín, empezó como un colegio franciscano. ¿Sí? Yo muchas veces me hice la pregunta, ¿pero por qué los franciscanos tienen que ver con la Universidad de Antioquia, con su fundación, con su comienzo? La Universidad de Antioquia sigue siendo franciscana. Yo sostengo ese punto de vista. Años atrás,
en una época, yo ya no me acuerdo cuántos años estaban celebrando, un sacerdote franciscano, el padre Publio, se me olvida el nombre, que estaba estudiando una maestría en literatura en la Universidad de Medellín, hizo un trabajo de maestría a propósito del primer plan de estudios. Ay, yo no me voy a poner a buscar el libro porque vamos aquí a perder tiempo buscando el bendito libro, pero es muy interesante. Tanto la motivación, pues lo que se llama los considerandos. Hay una región por allá supremamente aislada, en medio de unas montañas dificilísimas, donde unos muchachos talentosos se están echando a perder porque no tienen educación. Volvemos al tema pues de la formación del capital humano y el capital social. Pero es que, ¿qué se estudiaba? Teología, filosofía, etcétera. Y ya era universidad. Ese libro existe, hombre, yo lo tengo por aquí, pero de verdad, discúlpenme, no perdamos tiempo en más anécdotas, ¿cierto? Entonces, Julián, en ese, sí. ven, a propósito de esto, con lo que nos indicabas ahora de las profundas decisiones que se han dado en el mundo psicoanalítico, ¿qué opinión te merece el hecho que por lo menos del lado del psicoanálisis tengamos autores canónicos como Freud, como Lacan, pero que luego de más de 40 años ya de la muerte de un hombre como Lacan, por lo menos en habla española, no haya una figura que haya no necesariamente innovado, pero sí que haya tenido una repercusión, que haya tenido una representatividad? Es decir, ¿qué te parece que ha pasado con esos grandes autores como Freud, como Lacan, por la vía universitaria? Si bien es una teoría que no podemos decir que está finalizada, que se ha dicho la última palabra, ¿qué te parece que ha pasado con la teoría psicoanalítica a partir, digamos, de la presencia en la universidad, en los institutos, en el estudio que se hace del psicoanálisis? Mira, Jorge Andrés, lo que voy a decir no tiene que ver únicamente con la universidad y en este caso la Universidad de Antioquia o la Universidad Nacional en Bogotá, a la que ya hemos hecho alusiones. Ahora Sergio hablaba de la revista Desde el Jardín de Freud, creo que se llama la revista, para decir pues que ha perdido peso, que ya no está indexada. Bueno, no, es que en las instituciones analíticas desde la época de Freud se cae en el dogma. Es decir, ustedes me van a entender lo que les voy a decir. Yo la verdad hablo. No, no, no. Por más brillante que sea Freud, por más meritorio que sea Freud, o Melanie Klein, o Winnicott, o Lacan, o Leclerc, o lo que ustedes quieran, no son los depositarios de la verdad. Cuando uno se cree depositario de la verdad, está poniendo un ancla, un peso enorme que termina hundiéndolo todo. Es la visión que yo tengo. En vez de avanzar, hay un estancamiento porque se corre el riesgo, voy a decirlo en estos términos, del culto a la personalidad en una institución, ¿cierto? El culto a la persona de Freud, el culto a la persona de Melanie Klein, el culto a la persona del doctor Lacan.
por ese camino nos perdemos. Eso pasa en los regímenes totalitarios, ¿sí? Y yo no quisiera vivir en medio de un régimen totalitario. Voy a hacer una digresión y ustedes me perdonan. Llevamos aquí 1 hora y 15 minutos y yo he hablado y hablado y hablado. Ya ustedes se dieron cuenta que yo empiezo a hablar y voy hablando. Mire, para mí hoy, como ciudadano colombiano, yo no estoy hablando ni como profesor que fui, ni como practicante del psicoanálisis. Yo digo que soy practicante porque yo no pertenezco a ninguna institución. Yo no estoy en una asociación, en una sociedad, en un instituto, en una escuela. Eso es lo que quiero decir. Para mí el problema como ciudadano hoy, el problema político hoy, no pasa por las personas, no pasa por la admiración a las personas ni por el odio a las personas. Más bien el asunto es cuál es el Estado que queremos para nosotros los ciudadanos. El Estado totalitario, que es el Estado más antiguo. Piensen ustedes en las primeras civilizaciones del mundo. Por poner un ejemplo, Hammurabi, ¿sí? O el Estado liberal, democrático, que es un invento muy, muy reciente. A mi manera de ver, eso es lo que vale la pena discutir. Entonces, muy fácil en el terreno de la vida política, en el terreno de la filosofía, se caen en los dogmas, y un sistema cerrado, un sistema dogmático no permite avanzar. Hay historias muy interesantes que ocurrieron en Europa 100 años atrás, ¿cierto? Cuando se está pasando pues de la física clásica de la época a las ideas de Einstein en 1905 y en 1915, y luego pues todo el desarrollo de la mecánica cuántica, ¿cierto? Se propone una idea, sometamos a crítica esa idea. Y entre los físicos la crítica también pasa por el laboratorio. Vamos a hacer experimentos para poner a prueba hasta dónde esta idea, que es una novedad, se sostiene o no. Pero entonces no es, es que como Einstein dijo y era tan inteligente y tan genial, el mundo es así. No, esa no es la idea. Vamos a poner en cuestión. Ojalá yo supiera algo más de física para poder hablar con propiedad, pero es que tanto en la física clásica, pues en el modelo de Newton, o un poquito más adelante las ideas de James Clerk, el escocés, sobre el electromagnetismo, o lo que ha pasado después, esos desarrollos en física. Nadie dice que ya todo está absolutamente claro, descubierto y que no hay nada más por hacer. ¿Por qué en el campo del psicoanálisis? ¿Por qué en el campo de la psicología? ¿Por qué en el campo de la psiquiatría? Etcétera. No podemos tener una mirada abierta. Yo vuelvo a la idea, sí, claro, allá a lo lejos está la tierra prometida, que se entrevé en medio de la neblina, pero no la hemos conquistado. Entonces, sí, la búsqueda de la verdad es muy importante, yo no voy a decir que no, pero la verdad no es absoluta. Julián, y aprovechando esta figura que utilizas de la tierra prometida allá a la distancia, pero que se mantiene lejos,
digamos, qué estrategias, qué retos tiene hoy los psicoanalistas, hoy el discurso psicoanalítico, la doctrina, para poder acercarse, aproximarse y pues, si ya pasó a segundo plano, no seguir cayendo, digamos, y saliendo, convirtiéndose en un saber casi que caduco, que se revisa como historia de los saberes y de las mentalidades, como se decía antes, y qué retos afrontan los psicoanalistas, bien sea desde la universidad, bien sea desde las distintas asociaciones, que llevar a cabo para aproximarse por lo menos un paso a esa tierra prometida. ¿Hay algún signo que no sea de declive del discurso, sino de renovación quizás? Sergio, mira, yo en ese tema específico no soy optimista. Lo digo pues con toda tranquilidad. El problema es tan viejo como la época de Freud. Freud escribió sobre la relación del psicoanálisis y la universidad. Él padeció esa historia en el propio pellejo. Basta acercarse, por ejemplo, pues a la presentación autobiográfica, ese es un escrito importante, o acercarse, ay, ¿cómo será que se llama? Algo que yo usaba en mis clases porque me parecía muy interesante. La anécdota es que le piden preparar una hoja de vida, así decimos hoy, sus profesores de la Facultad de Medicina, para proponer el nombre de Freud al ministro de Educación para que le den unas horas, algo así pues como un auxiliar de cátedra. Yo empecé como auxiliar de cátedra en la universidad antes de ser vinculado. Y para Freud eso era muy importante y lo logró. Y pasó por la universidad, hizo ciclos de conferencias, lo invitaban de los Estados Unidos a hacer conferencias, etcétera. Entonces, como él vivía en un imperio pomposo que ya estaba pues en un proceso de ebullición y de descomposición, pues a él le decían Herr Professor, es decir, el señor profesor. Y para un médico que le digan señor profesor, pues eso es muy importante en la Viena de la época, ¿cierto? No, yo no soy muy optimista. Yo pienso que la historia se va haciendo poco a poco y solo con posterioridad, cuando se investiga a fondo, algo se sabe de lo que pasó y no antes. Julián, Es no te... decir, perdóname, yo Dale, remato dale, la dale, no idea. te- El psicoanálisis no es para siempre. El psicoanálisis perfectamente puede desaparecer. Hombre, si uno tuviera como una visión de los saberes del mundo, ¿cuánto saber del mundo se ha perdido? Simplemente pongo un ejemplo muy sencillo. El hombre de la prehistoria, pero de la más antigua prehistoria, sabía muchísimas cosas. Y eso de alguna manera se perdió. ¿Por qué? Porque la transmisión de ese saber era por la vía del mito. Ujú. Es decir, la palabra hablada de los mayores a los muchachitos, ¿cierto? Cuando hay escritura, pues ya la cosa es distinta. Basta leer a Quevedo y su famoso poema Desde la Torre. Cuando uno abre un libro, se está acercando a la memoria de la especie. Yo prefiero decirlo así. Él decía que conversaba con los muertos, Quevedo. En fin, pero no, yo no soy optimista. Una institución puede desaparecer, una institución puede ser dejada de lado, no tenida más en cuenta. Eso puede perfectamente pasar y pasarnos. ¿Y qué le vamos a hacer? Julián, ¿y no te parece que es una problemática que
podría situarse en su origen desde Freud, a partir, por ejemplo, es decir, cuando uno se hace la pregunta de cómo se construye un concepto en psicoanálisis, ve a un Freud muy temeroso de ser vinculado a cualquier pensamiento filosófico, al considerar que la filosofía es un sistema cerrado, que es una especulación, que el psicoanálisis no le convendría estar, digamos, en esa consideración. ¿No sería posible, Julián, pensar que esta dificultad, digamos, de articularse, de discutir, de reflexionar, de relacionarse incluso con otros saberes, que de alguna manera está ya presente en Freud, incide de alguna manera en este panorama que hoy tenemos? Jorge Andrés, mira, yo te digo algo que se me ocurre oyendo tus palabras. Así como no podemos confundir el acto de leer con el psicoanálisis, porque el psicoanálisis es un tratamiento que se hace si uno quiere. No podemos obligar a nadie a pasar por un psicoanálisis. Tampoco podemos confundir el psicoanálisis con la filosofía o con la literatura. Yo creo que aproximarse a la historia, aproximarse al arte en sus más diversas formas de manifestación, aproximarse a la filosofía, que no es un universo cerrado. Yo no creo que sea lo mismo leer, por ejemplo, a Parménides, el poema sobre la naturaleza, que leer un diálogo de Platón, o leer, por ejemplo, en Descartes las meditaciones o el discurso, ¿cierto? No, pues uno dice la filosofía como si existiera la filosofía, pero en cada momento en el mundo griego, antes de Atenas, Esparta, bueno, todas esas ciudades-estado, pues ahí florecieron filósofos muy importantes, los llamados presocráticos. Uno no puede decir que esto es una unidad, una uniformidad. Yo no creo que sea así. Yo pienso que acercarse a la filosofía es importante, pero no confundir el psicoanálisis con la filosofía, no confundir la historia con el psicoanálisis, no confundir el psicoanálisis con el arte. Vea, yo vuelvo a las anécdotas del colegio. Pues yo pasé 9 años de mi vida entre jesuitas, es decir, en colegios de jesuitas y con jesuitas. Cuando mis hijos fueron a San Ignacio, sí, estudiaban en un colegio, pero ya no con jesuitas, porque otra era la época, ¿cierto? Entonces, ¿qué era lo que les iba a decir? Vea, por ponerme aquí a hablar, algo les iba a decir. Pues sí, yo en el colegio, y eso lo agradezco, encontré profesores que nos iban abriendo camino, ¿cierto? En literatura, en historia, en filosofía, en matemáticas, en química, en física, como mostrando que el panorama era muy amplio. Yo puedo contar anécdotas que me pasaron en el colegio y que agradezco. Estando más o menos en segundo bachillerato, yo creo que era segundo bachillerato, lo que hoy debe ser algo así como séptimo. Tuve un profesor que yo recuerdo con admiración y con agradecimiento, el padre Darío Benítez. Las clases del padre Darío Benítez tenían que ver con el castellano, pero él nos acercó, por lo menos en mi caso, a la gran literatura clásica castellana. Yo recuerdo que para mí un mundo muy amplio se abrió cuando, por insinuación del padre Darío Benítez, leí
suelta mi manso mayoral extraño, uno de los sonetos famosos de Lope de Vega. Y por ese camino me fui acercando a la gran literatura del Renacimiento, del Barroco, incluso cuando está terminando la Edad Media. Pienso en don Jorge Manrique y las coplas a la muerte de su padre, don Rodrigo Manrique. Entonces, a uno se le puede abrir el mundo o se le puede cerrar el mundo. Yo desearía que para los estudiantes de la Universidad de Antioquia y de las universidades en general, tanto de los pregrados como de los posgrados, el mundo se les abra y no se les cierre. Porque si algo me impresionó a mí en la Universidad de Antioquia cuando yo era estudiante, es esto. De qué manera tan inadecuada se utilizaban las clases para hacer propaganda. En este caso, pues, propaganda marxista. Las clases de la Universidad de Antioquia, finalizando los años 60 y comenzando los 70, tenían que ver con Marx y con el marxismo. Y había grados. ¿Qué es lo que quiero decir? Pues personas más avesadas leían a Marx, por ejemplo, El Capital. Digamos, personas menos interesadas leían un manual escrito por una señora chilena llamada Marta Harnecker. No, la clase no es para eso. Si yo tengo una clase que se llame como se llame, fundamentos de psicoanálisis, eso no es para hacerle propaganda al psicoanálisis. Vamos a leer un autor en su texto, cojamos textos significativos de un autor y tengamos paciencia. Leamos esos textos. En este primer texto, ¿qué tipo de problema se plantea? ¿Este escritor logra resolver el problema o deja planteado el problema para seguir avanzando? Esa era la estrategia mía como profesor, ir encontrando una serie de artículos de Freud que tenían una dirección, un rumbo. Desde Freud, médico que hace investigación en anatomía, en fisiología, etcétera, hasta alguien que logra poco a poco, en un proceso donde el ensayo y la superación de los errores fue muy importante, llegar a un tratamiento, pero él no inmediatamente no dijo esto se llama psicoanálisis, se tomó un tiempo para llamar ese asunto psicoanálisis, ¿cierto? Y seguir avanzando. Entonces, crear un sano interés. Si yo les hablaba de literatura, si yo les hablaba de García Márquez o les hablaba de Rulfo o de Hesse o de Tomás Mann, de tantas personas, Borges, bueno, lo que sea, era simplemente para crear un sano interés por la literatura, que es muy interesante, porque los escritores muestran lo que somos, de qué materia estamos hechos los humanos, cuáles son las pasiones que nos habitan. Vea, yo quiero decir esto. Ojalá cuando yo era joven, yo ya soy un hombre viejo que está recorriendo la última parte de la vida, un ciudadano jubilado ya, que está hablando con ustedes que son muy jóvenes. ¿Qué tal que yo hubiera encontrado temprano en mi vida, por ejemplo, a Galeno de Pérgamo? Un librito que la universidad publicó de Galeno de Pérgamo, que es una joya, es un tesorito, donde Galeno de Pérgamo aborda este problema. ¿Por qué nos equivocamos tan fácil cuando pensamos? ¿Y por qué nos equivocamos tan fácil cuando actuamos? Galeno de Pérgamo fue el médico personal
del emperador Marco Aurelio. Ya Marco Aurelio seguramente había muerto. Galeno acompañó al emperador que detestaba la guerra y le tocó participar una y otra y otra y otra vez en unas guerras interminables. Galeno de Pérgamo, en ese librito que también debe estar por ahí, no lo voy a buscar, hace unas consideraciones muy, muy interesantes. Se hubiera abierto para mí un campo tan amplio como el que me abrió, por ejemplo, la lectura de Lope de Vega o la lectura de Garcilaso o la lectura de Quevedo, el barroco, o Rodrigo Caro, estos Fabio Hay Dolor que veis ahora, Campos de Soledad, Mustio Collado, Ruinas son de Itálica famosa. El personaje de Memoria de mis putas tristes lo llaman Mustio Collado. ¿Sí? Vea, señores, llevamos 1 hora y 37 minutos hablando, y Jorge Andrés conmigo, tan amable, fue muy claro. Intentemos no pasarnos de 1 hora, ya llevamos más de 1 hora y media. Bien. Hay que Julián, ponerle límite al exceso, bien, porque si no, esto se vuelve un exceso, créanme. Bien. Julián, creo un poco, no intentando dar una respuesta, pues un poco acogiendo tu invitación a que sea una respuesta definitiva, última o cosa parecida, pero tal vez el reto de nosotros como una generación que ya desde hace unos años viene formándose, que viene interesándose por el psicoanálisis, es hacer esa transición, es poder también interesar a otras generaciones por el mundo del psicoanálisis en su aspecto teórico y práctico. Creo que esa es una labor que nos queda a nosotros por hacer, ¿cierto? Es decir, que hubo en esta ciudad, en el mundo, personas de una primera, segunda generación, después de Freud, después de Lacan, por supuesto, pero que ahora nos corresponde a nosotros poder interesar desde nuestros recursos, desde las circunstancias que hoy nos acompañan a nuevas generaciones. Julián, te agradecemos mucho tus reflexiones, tus pensamientos, espero que sean de provecho para nuestra audiencia y nos vemos entonces en un nuevo capítulo en una próxima ocasión. Muchas gracias. Permítanme, pues, además de renovar el agradecimiento a ustedes tan generosos que me invitaron, a propósito de tus palabras, Jorge Andrés, decir algo. En el atletismo hay unas carreras de relevo, donde unos atletas van reemplazando a otros atletas. Este atleta le entrega al otro un testimonio para que el otro siga adelante. Qué bueno que ustedes puedan entregar un mejor testimonio que el que nosotros les entregamos hace muchos años. Que tengan una feliz tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Chao.